Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en Chihuahua Capital, en el que vamos a observar el caso de una niña que se llama Emilia, que está entrando en la etapa de adolescencia y podemos ver que tiene algunas reacciones por las cuales sus padres están preocupados. A continuación el caso. Y como podemos ver, las grabaciones del comportamiento de Emilia. Vete de aquí. No, claro que no, sácate. Vete. ¿Otra vez tú? Pero yo quería tomarme una foto contigo. No, ya te dije que no, ahora te vas. Pero tú tienes hijos muy chidos. Yo quiero estar sola, Elsa. Vete. Vete, dije, estás molestando. Suéltatelo. Suéltate. Mamá. Emiliana quiere tomarse una foto conmigo. Vamos a tomarnos una foto. Claro. Ay, cómo te quiero. Es la mejor hermana que he tenido. Ay, te quiero mucho. Te quiero. Ay, te hago unas trencitas. Sí, a ver. Ay, quedaste muy bonita. Parezco una princesa. Sí. ¿Qué estamos haciendo? La madre, la menor, nos dará su testimonio. Yo soy la señora Mónica, madre de Emilia, y últimamente he visto que el comportamiento de mi hija está cambiando demasiado. Cuando la mando a hacer algo, ella me responde con palabras altisonantes, un lenguaje muy agresivo, y también siempre me quiere llevar la contraria, y no solamente a mí, también a mi esposo. Con nuestra hija, la pequeña, su hermana, no se lleva muy bien cuando estaban chiquitas antes y parecían tan unidas, tan hermosas que se veían juntas, y no, ahora le interesa más el teléfono que su familia. Su forma de ser ha cambiado con todos. Siempre está muy distante, es muy seca con todos, muy cortante con sus palabras, pareciera que no tiene modales, pero es algo muy raro de ella verla en esta etapa cuando apenas tiene 16 años. Y en exclusiva traemos a una experta que nos explicará un poco acerca del comportamiento de los jóvenes en la adolescencia. Hola, yo soy la doctora Gabriela y voy a explicarles un poco sobre lo que es el cerebro adolescente y por qué todas esas conductas que a los adultos les parecen extrañas. Bueno, el cerebro adolescente está preparado para buscar nuevas expectativas. Sin embargo, pues siempre minimiza los riesgos. Está acostumbrado a pensar en periodos cortos y difícilmente llega a ser solidario. Es extraordinariamente egoísta. ¿Por qué? Porque no tiene ganas de negociar nada. Y esto se debe a que a ese adolescente siempre le gusta imponer las cosas. Quiere que todo se haga a su manera. Entonces, la adolescencia llega a ser una etapa que pareciera de los peores momentos de su conducta y llegan a convertirse como en los tiranos del hogar. Pero otra de las características es que durante este momento de la adolescencia se desarrolla la actividad neurohormonal y es cuando también las hormonas sexuales se incrementan tanto y desafortunadamente existe una paradoja terrible. ¿Por qué? Porque el cerebro está hecho para hacer demasiadas cosas, pero durante la adolescencia pareciera que no hubieran frenos. Por eso esas conductas de rebeldía, distanciamiento social y cosas así. La corteza prefrontal, que es, pues en este momento uno está conectada, es en la que se encuentran prácticamente todos los planos de nuestra vida. Por ejemplo, la forma en la que nosotros nos conducimos, la forma en la que hacemos que nuestra vida gradualmente vaya creciendo,
y también para que tenga parámetros y frenos sociales. Los adolescentes aún no tienen formado esto, ya que en las mujeres llega a desarrollarse como a los 21 años y en los hombres aproximadamente a los 25. Y una de las circunstancias es que durante esta etapa los padres son los que funcionan como corteza prefrontal. ¿Y por qué? Porque los padres son los que proyectan, los que organizan y los que le dan los frenos y la información social a los adolescentes. Y esto desafortunadamente siempre choca en esta etapa de la vida. ¿Por qué? Porque el individuo cree que tiene un cerebro muy adaptado y que puede hacer cosas de forma inmediata y que no tiene por qué darle explicación a nadie. Y por otro lado están los padres que ya han pasado por esta etapa y creen que sus hijos son los que no los entienden. Bueno, en esta etapa es tanto el crecimiento que tienen las hormonas, tanto la liberación que tienen las hormonas que los receptores van modificándose y que paradójicamente en un niño que generaba un desarrollo, pues ahora incrementa la actividad y en el cerebro se convierte como una irritabilidad. Entonces, el individuo, el adolescente, se convierte extraordinariamente competitivo y no acepta la labor del padre o de la madre. Entonces, ¿qué hace? Al padre lo ve como una figura que simplemente lo odia o que no le agrada su forma de ser, su conducta, y la madre la ve como si solamente estuviera allí para proveer alimento o para perdonarle todas sus actitudes. Bajo estas circunstancias hay que entender que los adolescentes generan todo esto porque su cerebro se está adaptando. Y si no creemos esto, pues solamente basta con observar a las personas de entre 14 y 17 años de edad. Como veíamos a Emilia que tenía un problema con el teléfono y ahorita iremos a eso. Más o menos en los adolescentes es cuando se generan como los actos, perdón, más tremendos de su vida, por así decirlo, por ejemplo, el vandalismo, la ingesta de alcohol, la ingesta de tabaco, y empieza también en esta etapa la adicción a las drogas, por eso decimos que es como la etapa más peligrosa de la adolescencia. Pero no solamente están estos, también está la adicción al celular, como veíamos con Emilia. Los jóvenes más o menos entre 14 y 17 años, Emilia con 16 años de edad, están enganchados en la tecnología. Y estos menores acaban desarrollando problemas de adicción a la tecnología y de esta adicción puede derivar la falta de comunicación, como veíamos con Emilia que le hacía falta comunicación con sus padres, la agresividad porque utilizaba palabras altisonantes y la falta de atención, por ejemplo, con su hermana. Antes se llevaban muy bien y de repente se llevaron muy mal. Y si esto no se corrige, pues podríamos llegar a unos problemas un poco más graves dentro de su conducta. Pero además de esto, debemos de entender que la mejor condición de un adolescente es entenderlo. No tenemos que estar acusándolos para tratar de entender sus circunstancias, no debemos señalarlos. Y si de verdad esto ya sentimos que no podemos con ellos, existen diversas alternativas. Por ejemplo, pedir la ayuda de un profesional, porque ellos pueden ayudarte, pueden orientarte a cómo tratar con un adolescente para que ese cerebro que aún está en desarrollo pueda adaptarse mejor y que tú también puedas adaptarte mejor a ellos. Porque si no empieza de uno, nunca se va a corregir esa conducta. Hay que entender que un cerebro en formación, que en este caso es el cerebro adolescente, hace que todo esto pues esté capacitando al cerebro, ya sea de las malas conductas, de las buenas, de las cosas erróneas que lleguen a suceder. Todo eso forma el cerebro para que después llegue a quedar un cerebro adecuado al de una persona adulta. Resumiendo, la corteza prefrontal es la encargada del razonamiento, pero además de la corteza prefrontal está la amígdala. La amígdala es la responsable de las reacciones instintivas como el temor y los comportamientos agresivos. Es la que genera las emociones. Y la corteza prefrontal, además de que controla el razonamiento y evita que digamos algo muy grosero o que vayamos a hacer algo muy estúpido, también está involucrada con lo que es la interacción social y con el entendimiento de otras personas y la autoconciencia. Entonces, por el hecho de que esta parte, o sea, la corteza prefrontal se desarrolla más tarde, la amígdala sobresale
para dar a conocer todas las reacciones y comportamientos agresivos durante la adolescencia. Y por la falta de madurez de la corteza prefrontal, tienden los adolescentes a aislarse de todo lo que implique interacción social. Y otra cosa muy importante son los receptores. Los receptores que vienen siendo los neurotransmisores como la dopamina, que pues en la corteza cerebral, aumenta significativamente durante la adolescencia, lo que resulta en una mayor capacidad para captar la señal de las hormonas que está tratando de enviar. Y en contraste, pues los receptores en otras partes del cerebro ya en la infancia alcanzan su capacidad total. Esto explica la impulsibilidad y la búsqueda del placer sin un procesamiento racional, pues lo que es muy característico durante la adolescencia. Entonces, por esto es que durante la adolescencia es muy fácil que se rebelen ante las demás personas que tienen figura de autoridad y simplemente que los adolescentes contesten por hablar sin pensar antes. ¿Por qué? Porque la corteza prefrontal aún no está en desarrollo y dejan que sus emociones salgan como están sin importar a los demás, porque la amígdala es la que está allí impulsando todas esas emociones, mientras que la dopamina y las demás neurotransmisores que están apenas adaptándose en el cerebro hacen que haya como un choque y entre todas esas hormonas, todos esos cambios, todos esos nuevos comportamientos hacen que choque y el cerebro simplemente es como si estuviera hecho un caos. Pero, como habíamos dicho, poco a poco el cerebro va madurando, va entendiendo y con todas esas actitudes que quizás en un momento llegaron a ser erróneas, otras que en un momento llegaron a ser muy buenas, todas esas son las que conforman a un cerebro sano para que durante la edad adulta sea mejor que durante la adolescencia. Con las palabras de la doctora Gabriela concluimos este reportaje sobre la adolescencia. Con su reportera Yorosina Bastida volvemos a estudios. Sí, adelante.